Una sustentación de apoyo empleada durante la ejecución de obra de un edificio puede entenderse como una estructura articulada de dos barras simplemente apoyadas. La estructura se instala de manera que la carga puntual F que soporta sea siempre la misma y se aplique en el nodo de unión entre las dos barras. Sin embargo, dependiendo de la situación de apoyo particular, la dirección de la carga puede variar. Este problema puede esquematizarse como indica la figura, teniendo en cuenta que el ángulo alfa puede cambiar entre 0 y 90 grados, sabiendo que las dos barras son cilíndricas con modo elasticidad E, dimensiónelas para que no se produzca el fallo en ninguna de ellas. Datos. Tensión normal admisible del material es I. Bien. En este problema nos pasa alguna cosa que tenemos que puntualizar. Si te relees el problema te das cuenta que yo no he dicho en ningún momento la palabra pandeo. ¿Vale? Y en este caso no hay mucho problema porque estás viendo los problemas de la parte de pandeo, entonces supones que es pandeo. Pero si esto cayera en un examen, te puede pasar en el examen, ¿vale? Que diga pandeo y que no diga pandeo y que sea un problema de pandeo. ¿Por qué? Porque tú deberías saber que siempre que tengas un elemento esbelto trabajando a compresión, podría suceder el pandeo y por lo tanto deberías calcularlo para ver si sucede o no sucede. Aunque no lo diga en ningún momento, aunque te estén dando una tensión admisible del material, porque si tienes un elemento esbelto trabajando a compresión, como por ejemplo puede hacer un boli como este, podría pasar dos cosas. Que se rompiera porque colapsa a sí mismo por compresión, es decir, porque supero mi tensión admisible, o porque pandea. Y tienes que tener en cuenta las dos casuísticas que son diferentes, ¿vale? Cuidado con esto que te puede pasar. La otra cosa que te quería comentar es la siguiente. Siempre que tengas una estructura articulada, ¿vale? Tiene que tener todas las uniones articuladas, como en este caso las uniones. Esta unión está articulada, aquí también y aquí también. Siempre que tengas la unión articulada y solo tengas apoyos en los extremos, solo tengas fuerzas en los extremos, quiere decir que los elementos solo y exclusivamente pueden trabajar a tracción o a compresión, no pueden trabajar a flexión. En la práctica lo que eso quiere decir es que la fuerza que esté haciendo esta barra, voy a llamar a esta barra 1 y esta barra la voy a llamar 2, ¿vale? Pues la fuerza que está haciendo la barra 1 por fuerza tiene que venir por aquí. Y la fuerza que está haciendo la barra 2 por fuerza tiene que venir por aquí. ¿Bien? No sé si será hacia allá o hacia acá, es decir, no sé si será tracción o a compresión, pero lo que está claro es que yo no va a ser nunca flexión, lo cual quiere decir también que aunque esto sea un apoyo fijo, no voy a tener un RX y un RI, bueno, sí que los voy a tener, pero yo ya sé que son tales que siguen esta misma dirección, ¿vale? ¿Y que cuál es la dirección? Si me está diciendo que este lado mide A y este lado mide A, quiere decir que estos son, por fuerza, 45 grados. ¿Bien? Es decir, que yo puedo simplificar este problema aún más y decir que tengo una fuerza F que está inclinado a un ángulo alfa, una fuerza F1 y una fuerza F2, que las voy a pintar al revés. Yo voy a pintar las fuerzas sobre este punto, ¿vale? Es decir, si uno empuja el punto es porque el punto le está empujando a él y por lo tanto es porque está trabajando a compresión. Es decir, yo voy a pintar F1 tirando de la pieza hacia acá. ¿Por qué lo voy a pintar para acá? Porque supongo que está tirando de la pieza y si está tirando de la pieza quiere decir que la pieza está tirando de él, ese punto de aquí arriba está tirando de él y por lo tanto está trabajando a tracción y por lo tanto la fuerza debería salirme positiva. ¿Sí? Si me sale negativa quiere decir que está a compresión. Lo mismo voy a hacer con este. ¿Vale? Voy a pintar F1 para acá, F2 para acá, diciendo que este ángulo de aquí son 45 grados. ¿Bien? Y tú te podrías preguntar, oye Rafa, ¿no lo podríamos haber hecho al revés? Suponer que estaba empujando. Pues sí, lo podrías haber hecho. Entonces eso significa que si tú supones que está empujando, si te sale positivo significa que está a compresión y si te sale negativo quiere decir que está a tracción. Pero bueno, como el convenio signo que solemos usar normalmente es justo el contrario, pues bueno, me parece que queda más claro así. Entonces, vamos a hacer las fuerzas en este punto y digo, sumatorio de fuerzas en X es 0. ¿Qué fuerzas tienes en X?
Pues tienes f por el coseno de alfa menos f1 por el coseno de 45 grados. F2, como es totalmente, bueno, podríamos decir que está inclinado 90 grados si quieres. No sé si pintarlo aquí. Podrías decir que es F1 por el seno de 90, que el coseno de 90 y el coseno de 90 es 0, ¿vale? O sea que esto está 0. Pero F es constante, pero alfa no lo es. Es decir, que yo debería saber maximizar esa función. Yo voy a decir que F1 tiene que ser igual a f por el coseno de alfa partido por el coseno de 45, pero como alfa hemos dicho que va cambiando, cuando alfa, por ejemplo, sea 90 grados, 1, el coseno de alfa es 0, es decir, que no trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es maximizar la función. ¿Cuál es el valor máximo que tienes aquí? Pues cuando el coseno de alfa valga 1. ¿Y eso va a pasar cuando? Cuando alfa sea 0. Si alfa es igual a 0, eso implica que el coseno de alfa es igual a 1 y por lo tanto f1 máximo es igual a f partido por el coseno de 45, es decir, me ha salido positivo, es decir, que está trabajando a tracción. Cuando la tenga que dimensionar, la tendré que dimensionar para esta situación que es la peor. Digamos, siempre que te pidan dimensionar una pieza, quiere decir qué tamaño tienes que darle. Entonces, si quieres ver qué tamaño tiene que tener, tienes que irte a buscar siempre la peor situación. Si aguanta f partido por el coseno de 45, aguanta f coseno de 45 partido por el coseno de 45, ¿sí? O cualquier valor del coseno de alfa, porque el valor máximo que puede tener un coseno es 1. El coseno de alfa siempre está entre 0 y 1. Y como me dices, oye, podría ser negativo, como alfa solo puede estar entre 0 y 90 grados, que es lo que te está diciendo, nunca va a ser negativo, ¿vale? O sea, el máximo va a ser cuando alfa sea 0. Vamos a por la otra barra diciendo que sumatorio de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tienes? Pues tienes menos f por el seno de alfa menos f por el seno de 45 menos f2 es 0. O sea que f2 es igual a menos f seno de alfa menos f por el seno de 45. Es decir, que está clarísimo que f2, como me va a salir negativa, esto es... aquí me he colado. Es menos f seno de alfa y esta es f1 por el seno de 45, o sea que este es f1 también por el seno de 45, pero lo que te estaba diciendo es exactamente igual. Como esto es menos y esto es menos, y ya hemos visto que el seno de 45, el seno de alfa va a ser siempre positivo porque está entre alfa está entre 0 y 90, estamos siempre en el primer cuadrante, es decir que esto va a ser siempre negativo, esto va a ser siempre negativo, es decir que f2 va a estar siempre trabajando a compresión. Pero para poderlo operar un poco más, vamos a sustituir el f1. Antes habíamos calculado que f1 valdría f coseno de alfa coseno de 45. Con la que hemos calculado ahora, podemos decir que f2 tendrá que ser igual a menos f por el seno de alfa menos f1, que hemos dicho que vale f coseno de alfa partido por el coseno de 45 por el seno de 45. Como el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, con esto lo puedo simplificar, es decir que f2 vale menos f por la suma del seno de 45 del seno de alfa más el coseno de alfa. Hay que buscar ahora el máximo de esa función. ¿Cuándo va a ser máximo? Pues no lo sé. Pues te puede pasar que no lo veas tan claro como lo hemos visto en el otro caso. Porque como tenemos el seno de alfa y el coseno de alfa, y cuando el seno es más grande, el coseno es más pequeño, pues lo que puedo hacer es maximizar la función, es decir, la derivada de f2 en función de alfa e igualarlo a 0. Es decir, que te queda que esto es igual a menos f, que multiplica la derivada del seno es el coseno de alfa y la derivada del coseno es menos el seno.
seno de alfa. Es decir, que este menos f lo puedo simplificar, y para que el coseno de alfa menos el seno de alfa tengan que ser iguales, sean 0, ¿vale? 0 debería ser igual al coseno de alfa menos el seno de alfa. Esto implica que alfa son 45 grados. Es decir, que f2 máxima es igual a menos f por el seno de 45 más el coseno de 45, que ya hemos visto que son iguales, por 2 veces el coseno de 45 grados. ¿Vale? Es decir, que ya sabemos cuánto vale f1 máxima y ya sabemos cuánto vale f2 máxima, lo cual nos va a permitir hacer lo que nos estaba pidiendo el problema, que es dimensionar las piezas. Ahora que ya sabemos cuánto es la fuerza máxima que va a sufrir cada una de esas dos barras, además sabemos que hay una que trabaja a tracción y aquí hay otra que trabaja a compresión, vamos a dimensionar las barras. Bien, vamos primero con la primera, con la 1. La barra 1 trabaja como mucho a f coseno 45 a tracción. Si trabaja a tracción, tú tendrías que decir que lo que tiene que pasar es que tu límite elástico, tu tensión admisible que te la estoy dando, tendrá que ser igual a fuerza partido por el área. Es decir, la tensión admisible te estoy diciendo que vale y la fuerza que estoy sufriendo, vamos a llamarlo fuerza máxima para no confundirlo con esta f de aquí, tendrá que ser igual a f partido por el coseno de 45 por el área, que sería pi por r al cuadrado. Pi, bueno, podemos llamarlo directamente área de 1 y ya está, el área de 1. Si le quieres poner aquí un coeficiente de seguridad, se lo pones, ¿vale? Es decir, que el área de 1 tendrá que ser igual a f por el coeficiente de seguridad partido por i coseno de 45 grados. ¿Vale? Aquí no puede haber pandeo. ¿Por qué? Porque la barra 1 está trabajando a tracción. De hecho, si pusieras el pandeo estaría mal, porque es un error de concepto. El pandeo solo y exclusivamente sucede a compresión. No puedes calcularlo a tracción, ¿vale? Porque no sucede. Una vez que hemos hecho el de la barra 1, vamos a hacer el de la barra 2. He borrado aquí el dibujo porque ya no nos hacía falta y me hace falta el espacio porque si no, no me cabe nada. Vale, en la barra 2 te puede pasar dos cosas. Como está trabajando a compresión, es posible que se rompa por pandeo porque supera el límite elástico. Si se rompe porque supera el límite elástico, me es exactamente igual, y es porque digo la tensión partido por el coeficiente de seguridad debería ser igual a la fuerza partido por el área. Fuerza 2 partido por el área. Es decir, la tensión, que es el límite elástico este de aquí, partido por tu coeficiente de seguridad, tendrá que ser igual a tu fuerza máxima, que es f por 2 coseno de 45, ¿vale? Partido por el área, que es el área de 2. De aquí sacarías que el área de 2 debería ser igual a f por 2 coseno de 45 por el coeficiente de seguridad, partido por el límite elástico, ¿vale? Esta sería la primera. Pero como está trabajando a compresión, y aquí es lo que te decía, que es un poco así, que no te digan la palabra pandeo, también puede suceder el pandeo y lo tienes que tener en cuenta. Si se rompe por pandeo es porque F2 partido por... No, F2 tendrá que ser igual a la carga crítica de Euler partido por el coeficiente de seguridad. Siempre el límite es lo que vas a dividir entre el coeficiente de seguridad, ¿vale? Es decir, que F partido por 2 veces el coseno de 45 tendría que ser igual a el valor de la fuerza, la carga crítica de Euler, que sería pi al cuadrado por el valor de E, que te lo estoy dando, por el momento de inercia, que como es una viga a flexión, es pi medios por... es pi cuartos porque está a flexión. Pi cuartos por el radio de 2 elevado a la cuarta, partido por la constante, que vale 1, por su longitud. Si te acuerdas, la longitud valía A. He dicho que no tenía que haberlo borrado. Valía A, porque estaba al cuadrado, ¿vale? Era la que estaba... La 2 era la que estaba así, ¿te acuerdas que ponía aquí A? Y la 1 era así y esta era A también, ¿vale? A al cuadrado. Es decir, que de aquí podrías sacar cuánto tiene que valer el radio de 2. El radio de 2 tendría que ser igual a... aquí me he comido el coeficiente de seguridad, ¿no? Coeficiente de seguridad. Tendría que ser igual a f por 2 coseno de 45 por a al cuadrado por el coeficiente de seguridad por 4 también. O sea que 4 por 2 son 8.
Este 4 que está aquí dividiendo, pasa aquí un 8 y ya está. Partido por pi al cuadrado, o pi al cubo, porque este pi con este pi lo puedes simplificar como pi al cubo, por e, y todo esto raíz cuarta, ¿no? Y el área de 2' será igual a pi por r sub 2 al cuadrado. ¿Y cuál escoges? ¿El área 2 o el área prima de 2? Pues no lo sabes, no lo puedes saber porque no tienes datos para saberlo. Entonces, como no tienes datos, podría ser que en función de lo que valiera A y en función de lo que valieran los datos que tienes, se rompiera por pandeo o se rompiera porque supera el límite elástico. Es decir, deberías escribir algo así como escogería la más restrictiva de las dos. Y ya está. Y ese sería el resultado que te están pidiendo.